Bueno, hola a todos de nuevo. Vamos a ver, tenéis que abrir el libro por la página 190, ¿vale? Vamos a estudiar en este siguiente tema, que es realmente una ampliación del anterior, porque le vimos el siglo XVI y ahora vamos a ver el paso del XVI al XVII. Este tema es Cervantes, no os engañéis, ¿vale? Eh, cualquier otra cosa que demos es mentira. O sea, solo vamos a ver a Miguel de Cervantes Saavedra. Y como comprenderéis, si tiene un tema entero en el libro, no es por gusto, sino por importancia. Nos habla en el libro, en la página 190, empieza hablándonos un poco de la, digamos, de la cultura del momento, de la transición que va a suponer ese siglo XVI al siglo XVII. Nos habla de la historia, de la sociedad y cultura. Vale, ¿qué es lo importante de esto? A ver, España es un reino enorme, tened en cuenta que tenemos las tierras de América, entonces eso desgasta muchísimo a la corona, ¿vale? ¿Por qué? Porque mantener un reino tan amplio es muy, muy difícil. Además, os comento que Sevilla era el puerto de Indias. O sea, no sé si sabéis que Sevilla tiene el archivo de Indias, que está al lado de la catedral, enfrente. Bueno, al lado, depende de cómo lo miréis. En el archivo de Indias están guardados todos los documentos importantes que recogían lo que se traía de las Indias. ¿Qué son las Indias? Bueno, pues América, ¿vale? Entonces, ese extenso terreno, en lugar de darnos más riqueza, lo que hacía era darnos más problemas. Tened en cuenta que mientras llegaban noticias de América aquí, podían pasar 2 o 3 meses. Y eso hacía que nunca estuviese realmente actualizado la corona española sobre lo que sucedía en América. Así, por ejemplo, las leyes que se podían dictar hacia América siempre iban a tardar muchísimo en llegar al mismo, ¿vale? Bien, son muchísimos esfuerzos económicos y muchísimos esfuerzos también políticos, ¿vale? Incluso militares. Bien. Eh, Aunque recibimos muchísimo oro y muchísima plata de América, bien es cierto que su mal uso, su mala administración y lo que se quedaba por el camino, que también es importante, va a hacer que se desperdicie o que no se tenga, digamos, la riqueza económica que se debería tener con la gran cantidad, con la cantidad tan importante de oro y plata que se recibía. Vale. Bueno, ya hemos dicho que Sevilla es el puerto de Indias, es el puerto donde se recibe todas las cantidades de oro, todo lo que venía de América, llega a Sevilla. Por eso Sevilla es la ciudad de Lampa. Quiero que sepáis esto porque vamos a hablar un poquito de Cervantes en Sevilla, ¿vale? Quiero tratar ese tema que no viene aquí, pero mmm, teniendo en cuenta que es nuestra ciudad, me parece más que apropiado tratar el tema. Vale, pues hubiese sido guay hacer una ruta de Cervantes por Sevilla, pero no nos dejan ni hacer ruta al supermercado, así que va a estar complejo. Bien, ¿qué sucede? Bueno, Sevilla es la ciudad donde se encuentra el AMPA. El AMPA no es la asociación de padres y madres del colegio, ¿vale? Sino que este AMPA es con H y el AMPA es una sociedad de delincuentes, de ladrones, etcétera. Todo eso va a estar aquí. ¿Por qué Sevilla va a ser la ciudad del AMPA? Bueno, porque si es donde llega el oro y donde llega la riqueza y de donde parten los barcos para las Américas y donde se reciben esos mismos barcos, pues es la ciudad más propicia para robar. Así que de eso está servida. Sevilla era una ciudad bastante sucia, donde había muchísima mendicidad, ¿vale? Y se debe en gran parte a esto, a que es de donde vienen, o sea, es a donde vienen a parar los barcos de las Indias. Los marineros no eran precisamente conocidos por su limpieza tampoco, o
sea que cuando vemos la serie de La Peste de Canal Plus, pues podemos imaginar cómo era esa Sevilla tan abarrotada de extraños y de suciedad, ¿vale? Eh, Debido a lo costoso que es mantener este imperio, cada vez se aprieta más al pueblo subiéndoles los impuestos, ¿vale? Tened en cuenta que seguimos en una sociedad estamental, donde el pobre es muy pobre, y subirle los impuestos a esa sociedad va a repercutir muchísimo y va a crear una negativa enorme hacia el gobierno. Eh, España, la corona española es la que, digamos, va a tener una hegemonía sobre Europa, es decir, va a ser la cabeza de Europa durante esta época. Pero eso va a hacer que vaya a estar involucrada en muchísimas guerras, y eso va, como ya he dicho, a hacer que perdamos muchísimo dinero. ¿Mm? Eh, Hubo algunos éxitos militares, como la batalla de Lepanto contra los turcos, pero también el gran fracaso de la Armada Invencible que se venció. A mí siempre me gusta recordar. ¿Qué son la Armada Invencible? Bueno, pues son una flota de barcos que parten hacia Inglaterra para derrotar a los ingleses, y era invencible porque era una flota tremenda. Pero no contaron con que, o sea, realmente no le vencieron los ingleses, sino que fue el tiempo el que acabó venciendo a la Armada Invencible. Es decir, cuando llegan a las costas inglesas, los barcos están tremendamente mermados porque han fallecido en una tormenta horrible, ¿vale? Así que la Armada Invencible fue vencida por el tiempo, por las inclemencias climáticas, por el clima. Pues eso va a hacer que a partir de aquí, de la pérdida de la Armada Invencible, cada vez España vaya perdiendo esa hegemonía. Esa derrota militar deja a España tremendamente débil, militarmente hablando. Y eso va a pasarle muchísima factura al Estado español, bueno, al Imperio español, mejor dicho, ¿vale? Felipe II, que es hijo de Carlos I de España y V de Alemania, empezamos con los Felipe II, es el que propicia esta batalla y el que pierde esa armada, y va a seguir los pasos de su abuela Isabel la Católica, perdón, de su bisabuela Isabel la Católica. Su abuela fue Juana I de Castilla, conocida por Juana la Loca, y se va a convertir en defensor de la unidad religiosa y abanderado de la contrarreforma. Es decir, se va a involucrar en luchas religiosas contra los moriscos, o sea, los árabes que quedan en la península, y los calvinistas. ¿Quiénes son los calvinistas? De hecho, tened en cuenta que los moriscos son expulsados definitivamente de la península en 1610, ¿vale? Bueno, seguimos por aquí. Vale, estoy siguiendo lo que os va diciendo el libro, ¿vale? Bueno, importantes también de esta época, bueno, tenemos la Inquisición, que sigue estando plena, en pleno apogeo. Va a ser importante el género artístico denominado como marianismo, que podéis buscarlo, ¿vale? Os voy a enseñar lo que es. Mirad, por ejemplo, el Greco es arte manierista, ¿vale? ¿Y qué podríais decirme de ello? Bueno, si os fijáis, este cuadro, que es El entierro del conde de Ordaz, que es estupendo, de verdad es impresionante. Es del año 1586 aproximadamente, y porque lo ponen ahí, no que yo me lo sepa. y, y es de arte manierista, ¿vale? Dice aquí que es el estilo artístico que surge y que se caracteriza, que es lo que me interesa,
se caracteriza por la abundancia de las formas difíciles y poco naturales. Es decir, lo importante del arte manierista, es que es un arte bastante recargado en cuanto a la forma, una forma pura, ¿vale? Donde la naturalidad que podría aparecer en la primera literatura del siglo XVI desaparece un poco y se tiene en cuenta sobre todo aquello que es, se pierde, como veis aquí, la verosimilitud, ¿vale? ¿Lo veis? Lo que se hace es que se pasa de las proporciones que habíamos visto al principio del siglo XVI, que es lo que os estaba diciendo, a un arte más subjetivo, teniendo en cuenta la realidad y la abstracción, ¿vale? Bien, seguimos. De hecho, uno de los temas típicos o propios del arte manierista es la locura, porque en la locura se vive en un arte, en un momento, en un mundo inventado, ¿vale? Bueno, dice aquí, en este estado se trata de una tendencia más realista, define el libro, que mostraba los defectos de una sociedad injusta. Esto en cuanto a literatura. Nada era totalmente positivo ni negativo, y en este estado de indefinición y melancolía, el Greco alargó y estilizó las figuras de sus cuadros, mientras que Cervantes mezcló lo real con lo imaginario. Aquí vemos la irrealidad del manierismo. Está mal explicado aquí, por cierto, pero bueno, ten en cuenta lo que yo he dicho, ¿vale? Aquí dice que era, te dice lo contrario, ¿eh? Tendencia más realista, pero supongo que bueno, será una explicación un poco, bueno. Bien, vamos a lo que realmente importa. ¿Quién es Miguel de Cervantes? Bien. Quiero que cerréis el libro ahora mismo. Ya no me interesa, ahora mismo no me interesa lo que el libro os diga. Y vamos a leer. Esta clase va a ser un poco más larga, así que voy a cortar este vídeo y voy a empezar a leer el texto que tengo delante de mí, que tenéis vosotros también delante, porque os voy a pasar la web para que podáis leerlo, ¿vale? Siento que esta clase sea un poco más larga, pero lo necesito. Para dibujar la figura de Cervantes tenemos primero que conocerle. ¿Quién es Miguel de Cervantes? Para conocer a Cervantes, la biografía no nos sirve. No nos sirve sus hazañas o sus desventuras, que también las veremos un poco más allá el próximo día, sino que para conocer a Cervantes hay que conocerlo a través de su obra. Así que vamos a hacer un pequeño dibujo de Cervantes. De hecho, los deberes, ya lo veréis, van a ser relacionados con eso. Vamos a dibujarle, ¿os parece? Bien, terminamos este y grabo el siguiente, que espero que sea más corto.